Damos gracias, Padre amado, por este día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a este día y toda esta semana que va a empezar, este nuevo mes, este nuevo año. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón. Ayúdanos. Ayúdame, Señor, en esta hora, que no sea yo, que seas tú el que esté ministrando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la sinceridad ocupe sus lugares, hermanos. Vamos a estar hablando de la sinceridad que tenemos que tener de nosotros a Cristo. En esta carta, Pablo nos había estado hablando a los corintios acerca de sus prisiones, sus problemas y los problemas de Corinto. Muchas personas, hermanos, comercian la palabra del Señor gracias a que la venden, podríamos decirle, venden los milagros, venden todo, venden las profecías, y muchas personas están dando la profecía de parte de Dios para recibir algo a cambio. Esto es algo peligroso delante del Señor. Por ejemplo, la Biblia, en otra versión de las Américas, dice: pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. La palabra comerciar, hermano, significa vender. En este caso, vender todo el don que Dios nos dio de a gratis, porque Dios es dueño de todo y de todas las cosas. En este caso, Pablo nos refiere que hay que ser humildes, hay que dar la palabra de gratis. No hay que pedir algo a cambio para dar esta palabra, pues Dios nos la da de gratis siempre y para siempre. Cada uno de nosotros, me imagino que ha recibido una palabra de profecía o ha sentido algo de parte de Dios, y Dios no pide nada a cambio. Dios nos lo da de gratis porque Él nos ama, y nosotros tenemos que amarlo y respetarlo. También dice la palabra que hay que hablar con sinceridad de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en la versión de las Américas, sino que
pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad de parte de Dios. Hay que ser sinceros de todo lo que Dios nos da, no hay que... Nos estaba hablando la otra vez el hermano Gibran, que muchos profetas sacan cosas del Facebook, que hacen una lista de las personas, según para llevar un registro, y el profeta buscaba en Facebook a la persona y se aprendía 2 o 3 cosas, y él iba y se las decía a las demás personas según como profecía. Pero eso está más delante de Dios, porque Dios, Él nos da la palabra respecto a nuestros dones, nuestras habilidades que Dios nos da, podríamos decirle. Los dones que Dios nos da son maravillosos para nosotros y para Dios, gracias a que Él nos ayuda. Por ejemplo, si una persona está mal, Él nos da profecía, Él nos da consuelo, Él nos da un camino hacia dónde seguir. Y la sinceridad de parte que nosotros tenemos que tener hacia Dios es no mentirle hacia Él, no mentirle a los demás. Pues muchos andan falsificando la palabra de Dios y debemos ser rectos, ¿verdad, hermanos? Delante de Dios. Porque la palabra de Dios el libro de la Biblia es gratis para todos, no hay excepción alguna. Dios nos dice en los evangelios, id a las naciones a predicar, Amén. Porque Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Nosotros, hermanos, somos enviados de Dios. Nosotros tenemos que hablar conforme la palabra dice, no conforme nuestra mente nos diga. Dios a veces pone pensamientos en nosotros para que nosotros los sigamos y nosotros seamos rectos, lo más recto que se pueda. Va a haber caídas, va a haber pruebas, pero Dios siempre va a estar delante de nosotros para poder salir de esa prueba, poder salir de esa lucha. Dios nos envía a combatir como soldados, a combatir contra los enemigos de la maldad. Nosotros somos como soldaditos, ¿verdad, hermanos? Somos soldados de parte de Dios para combatir a esos enemigos, ganar almas para Cristo. Nosotros tenemos que salir a las calles a luchar, no quedarnos como en las guerras. Muchos soldados se esconden para no ir. Nosotros tenemos que enfrentar al enemigo para poder ganar almas hacia Cristo, porque el juicio de Dios es recto, dice la palabra de Dios. Dios es justo. La justicia de Dios es algo inigualable. Así que nosotros tenemos que ganar esas almas, hermanos, para poder presentárselas ante el Señor y hablarles del Evangelio, predicarles sobre Cristo. Cristo es el único, inigualable. No va a haber alguien más que pueda inigualar a Cristo, a Dios. Nunca lo va a haber, nunca lo hubo, y Él siempre será bueno con nosotros. Dice Dios nos creó, conforme dice la Biblia en Génesis,
pero el amor hacia nosotros es muy grande. Tenemos que estar unidos con Cristo. Todos nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene que estar unida. No estamos solos, hermanos. Estamos toda la iglesia juntos en tribulaciones, en alegría, en gozo. Toda la iglesia tiene que estar junta para poder combatir a ese enemigo, porque Dios, Él nos dio fuerza, Él nos dio valentía para combatir a todos esos enemigos. La iglesia es un solo cuerpo, podríamos decirle. Es un solo cuerpo junto, que por ejemplo si te falta un brazo o si te falta una pierna, a veces no puedes avanzar porque no sabes cómo. Pero Dios siempre te está dando nuevas esperanzas para poder combatir ese enemigo y nunca ser derrotado. Por ejemplo, en Santiago, en Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros tenemos que ser humildes, hermano. La humildad es algo muy, muy primordial en el camino con Cristo. Pues Él dice aquí en este versículo, da gracia a los humildes. Y también dice, Dios resiste a los soberbios. El ser soberbio, hermanos, es enaltecerse, decir, yo puedo más, etcétera. Pero uno, hermano, tiene que ser humilde delante de todos y delante de Dios. Por ejemplo, de no echar de menos a alguien, no echar de menos a alguien y no decir, tú no puedes, yo tengo más tiempo, tú no puedes, tú eres nuevo. No es cierto, hermano. También en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. No tenemos que exaltarnos nosotros propios, hermanos. Si nosotros somos humildes delante del Señor, Él nos exaltará en público. Él nos ayudará, Él nos protegerá en todas nuestras circunstancias. También dicen Proverbios, si me quieren acompañar. En Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? Los escarnecedores, Él escarnecerá a los escarnecedores, Él humillará al enaltecido, podríamos decirle. Al enaltecido lo humilla y al humilde lo exalta. Dios nos ayuda, Dios nos da nuevas puertas, pero al que se enaltece, Dios lo mira de lejos y hay veces, hermanos, que Dios, pues nos podría decir aquí como mexicano, nos batea. También en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 5:5
Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. No ancianos de 60 años, hermanos, no estamos hablando de esos ancianos, estamos hablando de ancianos de iglesia, los que están más tiempo con Dios. No quiero decir nombre de verdad para no humillar, pero hay muchas personas que dicen, yo soy anciano, pero un anciano de 60 años puede tener un día en el Evangelio de Cristo. Cuando uno se convierte, empieza de nuevo, dice la palabra, vuelve a nacer, nace de nuevo. Esto es lo que dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Los que tenemos poquito tiempo en la iglesia, hay que sujetarnos a los que tienen más años, a los que tienen más sabiduría, a todo eso. Y dice también, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los que se enaltecen, hermanos. Dios sí los quiere, pero no, ¿cómo podría decirle? Pues los mira más de lejos que los que se humillan ante Él, los que se humillan ante Él aquí en el altar, los que dice, por ejemplo, cuando dicen, qué perrote estabas en la campaña, qué chido te echaste esa profecía. Y usted dice que sí, yo fui, eso es enaltecerse, hermano. Humillarse es cuando usted dice, no fui yo, fue el Señor. Muchas veces, hermanos, nos enaltecemos por una u otra cosa. Puede ser cualquiera de todo. Por ejemplo, también dice en Proverbios 15, en Proverbios 15:33, dice, el temor de Jehová es esperanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. Dios nos honra, Dios nos ayuda cada vez que nosotros nos humillamos delante de Él. Nos ayuda a seguir combatiendo estos enemigos. Dios siempre nos va a ayudar, siempre que nosotros estemos dispuestos a ser ayudados. Pero tenemos que ser humildes, hermano. En todo esto, hermano, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a los ancianos y ser humildes ante Dios. Así entrego este lugar, portador.